Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Usted ya lo sabe, nos conectamos con nuestros parlamentarios y parlamentarias para conocer sus realidades locales en cuanto a los efectos de esta pandemia del COVID-19. En esta oportunidad nos recibe una diputada que hace poco arribó a la corporación, a la Cámara de Diputadas y Diputados. Se trata de Marcela Sandoval, que representa al distrito número 14 en la región metropolitana. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias también por el espacio. Diputada, bueno, primero, cómo no preguntarle de cómo ha sido esta experiencia tras su arribo a la Cámara de Diputadas y Diputados. Habíamos tenido la oportunidad de conversar anteriormente y decíamos, ¿no?, que justo este año es un año bien complejo, ¿no?, porque hay elecciones, estamos en medio de una pandemia, post-estallido social. ¿Cómo han sido estas primeras semanas? A ver, la verdad es que han sido semanas bien intensas y yo incluso he sentido, y lo comentábamos ayer con el equipo, que no podemos creer que recién llevamos 2 semanas, un poco más de 2 semanas, porque hemos tenido terreno. Por ejemplo, el 8 de marzo fuimos a Melipilla y estuvimos con las mujeres de organizaciones marchando en el 8 de marzo, hemos presentado un par de proyectos, uno respecto como al sistema de justicia, que lo presentamos también el mismo 8 de marzo, y hemos intervenido ya varias veces en la Cámara. Y nos ha tocado también ir a otros lugares del distrito. De hecho, el lunes vamos a Paine, el viernes pasado estuvimos en San Bernardo. Entonces sentimos de alguna manera que el aterrizaje fue bien intenso y como que nos embarcamos inmediatamente en este cargo. Y en cuanto al trabajo legislativo propiamente tal y la relación con sus pares, ¿cómo ha sido ese proceso? Usted ha sido dirigente política hace un tiempo ya, se relacionaba incluso con parlamentarios de su partido, Revolución Democrática, pero estar ahí, ¿no?, donde las papas queman, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, la verdad es que he notado bastante como solidaridad, acompañamiento, y no solo como de mis compañeros de Revolución Democrática, sino también de la bancada del Frente Amplio en general, y también de otros partidos. De hecho, hemos, digamos, colaborado en algunas iniciativas en que están, digamos, otros partidos involucrados. Y también ha significado como involucrarme no solo en la dinámica de sala o del trabajo legislativo, digamos, que se ve más visible, el tema de las comisiones, que es un trabajo más invisible. Y yo estoy en la comisión de trabajo, que es una comisión bien intensa, y eso sí requiere como harto estudio. Es una comisión en que efectivamente se trabaja, porque están constantemente como, se están presentando indicaciones, muchos proyectos llegan ahí, y hay una alta demanda, sobre todo en el contexto de la pandemia. Diputada, y en cuanto al trabajo legislativo propiamente tal, usted dice el trabajo de la comisión es el más importante, relevante, es donde se analizan y se trabajan los proyectos de ley. ¿Usted cambiaría algo de la forma en que se trabaja, agilizaría quizás los trámites, la forma en que se plantean los proyectos de ley? ¿Cómo ve usted la fórmula de trabajo legislativo? Sí, mira, más que eso, yo diría que hay un tema como de estructura, de cómo estructuramos el trabajo en las comisiones y en la misma sala, que siento a veces que se desaprovechan como espacio. Hay un tiempo que puede ser muy rico y muy enriquecedor en términos de los proyectos, y que son las audiencias que podemos recibir a especialistas, a organizaciones que sean expertas en determinado tema, y a veces esos espacios no necesariamente se aprovechan tan bien, o tienen que ser como no en el espacio de la comisión, sino en otra jornada. Entonces, yo creo que ahí hay que estructurar de mejor manera, porque efectivamente las audiencias, no existe obligatoriedad para estar en ellas, pero la verdad es que todos los legisladores debiéramos, los que pertenecemos a una determinada comisión, es un espacio que nos puede permitir incluso tener como mayor sentido de realidad respecto a los proyectos, porque uno no puede legislar en vacío. En el fondo uno tiene que legislar en base a lo que estamos viviendo, en base a hechos concretos, en base a evidencia también. Entonces ahí yo creo que esa es una oportunidad bien importante en cuanto a la tramitación, el espacio que se le da a las audiencias de voces tanto expertas como voces también de la sociedad civil.
Diputada Marcela Sandoval, y en relación a la combinación del trabajo legislativo en el Congreso, en la sala, en las comisiones, versus el trabajo que se puede hacer en los distritos, ¿se puede compatibilizar, como lo ha hecho usted, la relación también con los vecinos de sus comunas? Mira, es bien difícil. Yo me imagino, este es un distrito grande en la región metropolitana y también a veces pienso en los diputados que son de regiones, porque al menos las semanas estas primeras semanas de marzo han sido de sesiones ordinarias y de sesiones especiales. Y porque evidente, estamos en un contexto que igual es un contexto excepcional, en que hemos tenido que dirimir asuntos como, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar la elección del 11 de abril. También el tema de la prolongación del estado de excepción institucional, varias medidas que han ingresado por el Ejecutivo que tienen que ver con cuestiones que son ante la emergencia, económicas, de salud, en fin. Entonces, evidentemente que tenemos que estar dispuestos a estas sesiones especiales. Hoy día estamos funcionando de manera mixta, presencial y telemática, pero aún así es complejo y me pregunto sobre todo para los digamos, diputados y diputadas de regiones, porque en marzo no está fijada la semana distrital, es la primera semana de abril. Entonces, claro, ahí se va a tener que condensar todas las idas a terreno. Yo lo he tratado de compatibilizar en los días en que no tenemos sesiones. Y me imagino que así también lo hacen otros parlamentarios. Pero es complejo cuando las distancias son grandes. Entonces ahí uno tiene que ingeniárselas también, como para establecer otro tipo de contacto, sobre todo cuando además dentro de tu distrito puedes tener muchas comunas en cuarentena. Y sobre eso precisamente le quería preguntar, diputada, ya que llegamos al tema del distrito, la situación del COVID en sus comunas, usted decía, es un distrito bien amplio, bien grande y con distintos tipos de comunas, algunas más rurales, otras más urbanas, una gran comuna central, por decirlo de alguna manera, como es San Bernardo. En este momento en que hay muchas comunas que incluso están en cuarentena, otras en fase 2, ¿cómo se ha desenvuelto su distrito frente al COVID? Mira, una de las preocupaciones, y ayer lo hablábamos con un medio comunitario de Paine, es sobre todo para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que desplazarse como de sus comunas, largas distancias, digamos, comunas rurales, hacia otras comunas de Santiago. No necesariamente al centro de Santiago, pero sí comunas como próximas, como Maipú, Pudahuel, donde tienen sus fuentes laborales, o Quilicura incluso. Entonces tienen que cruzar prácticamente todo Santiago para llegar a sus fuentes de trabajo. Y por otro lado, hay un elemento que si bien no tiene directamente que ver con la crisis sanitaria, sí tiene que ver con la crisis del cambio climático. En el distrito tenemos en este minuto 9 comunas de las 14 con decreto de escasez hídrica, lo que evidentemente hace que en una situación sanitaria el agua es un recurso vital. Por lo tanto, hay que estar como muy atentos respecto a la provisión de este recurso, porque en el fondo lo que dice el decreto de escasez hídrica es que el Estado tiene que proveer de alguna manera la distribución o la redistribución del agua. Claro, pero hay comunidades muy alejadas de mi distrito en que los camiones aljibe no llegan con la periodicidad, en que a veces los municipios no tienen todos los recursos o el personal que quisieran. Entonces, ahí hay temas que son bien logísticos y que inciden sin lugar a duda en cómo se maneja una crisis sanitaria de estas dimensiones. Entonces, yo lo menciono, porque lo comento porque, claro, a veces uno piensa como en las comunas estándar que tenemos, que tienen como las condiciones de alguna manera de infraestructura y que no se enfrentan a estos temas que son estructurales, como el acceso al agua. Sobre todo, diputada, tomando en consideración que la primera y principal recomendación es el lavado de manos constantes, Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. si no podemos hacer eso tan básico como el lavado de manos constante en una zona con escasez hídrica, donde incluso se demoran en llegar los camiones de aljibe, me imagino que la crisis sanitaria es más difícil de sortear. Exacto. Mm. Y Diputada, y en también, cuanto a la... ¿Sí? no, y también, por ejemplo, ayer también me hacían ver que hay localidades, no sé, como Valdivia de Paine o otras comunidades rurales bien alejadas, el tema de la atención primaria.
Nosotros en Chile igual tenemos un estándar alto de atención primaria, sobre todo por el tipo de funcionario de la salud que tenemos, que es bien preparado en los dispositivos de salud en general, pero todavía en regiones y en sectores rurales de la región metropolitana, para los funcionarios de la salud llegar con atención primaria a ciertas localidades todavía se hace bien cuesta arriba, o para los mismos, digamos, vecinos y vecinas. Recibíamos ayer un testimonio de una persona que tenía una persona mayor, que para ir a su consultorio más próximo tenía que levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar, y a veces no conseguía una hora, y eso es por las largas distancias, porque efectivamente como la georreferenciación que hay de los puntos de atención no necesariamente abarca a estas localidades. Diputada, y para ir cerrando, ¿cómo proyecta usted esta época en que se ha dicho que el mes de marzo va a ser bien complicado, que recién en el mes de abril vamos a tener quizá una baja en los contagios por los efectos del proceso de vacunación? ¿Cómo ve usted sobre todo la situación de las camas críticas? Mira, es bien complejo. Yo la verdad que insistiría como en la recomendación como del colegio médico, del llamado general a cuidarse. Hay actividades que no son evidentemente esenciales. Yo ahí también pediría que el Ejecutivo tome como cartas en el asunto. Hay actividades comerciales que hoy día, si bien han hecho reactivar la economía, se consideran no necesariamente fundamentales para nuestra vida, y creo que podemos vivir en este minuto sin ella. Y la complejidad es cómo evitar las aglomeraciones. Y yo creo que ahí tenemos un tema que es bien crucial, sobre todo en la región metropolitana, que es el tema del transporte público, porque los trabajadores y trabajadoras están en el fondo sometidos a condiciones de estar en el metro. Si bien el metro es un transporte que tiene un alto estándar comparado con otras realidades de América Latina, como transporte público, digo, en estas condiciones hay horas como horas puntas que evidentemente resguardar tu salud se hace prácticamente imposible, aunque uses la mascarilla, aunque te pongas alcohol gel, aunque no te firmen de ningún lado, el contacto es muy estrecho. Entonces ahí yo creo que, y sobre todo si permaneces muchos minutos dentro de los vagones. Entonces, bien compleja la situación a la que se ven expuestos miles de trabajadores diariamente, sobre todo en la región metropolitana, en este aspecto. Yo me imagino que en regiones también tienen otras situaciones que son complejas. Entonces, también ahí el mensaje es más bien preventivo, porque no todo lo va a resolver una política pública. Necesitamos como mayor conciencia respecto a cómo enfrentamos esto también de manera colectiva. Si bien no se ha hecho, llevamos más de un año en esto, es importante como en esta etapa, en que es una etapa que se espera que la vacunación ayude, contribuya de alguna manera, podamos ir enfrentándolo de manera más satisfactoria. Sobre todo en un punto en que tú mencionabas, en que estamos como prácticamente con las camas críticas absolutamente ya sobrepasadas. Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por el contacto para conocer un poco más de la realidad de su distrito, también sobre estas primeras semanas en la Cámara de Diputadas, y desearles que tenga una buena jornada y un buen fin de semana ya en su zona. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que hacen este programa. Gracias, diputada, que esté muy bien. Era la diputada Marcela Sandoval en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a reencontrar y a conectar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Entonces.